Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora van a estar viendo este video. Este video se trata de lo siguiente. Nosotros hemos pasado pruebas de hipótesis y generalmente, o sea, no generalmente, sino que siempre hacemos ciertos supuestos para trabajar con las pruebas de hipótesis, ¿no es cierto? Eh, A veces no los nombramos en forma explícita, pero por ejemplo, si estamos comparando, si estamos viendo cuál es el promedio de que queremos ver un test de hipótesis sobre el promedio de una distribución, o queremos ver si la proporción es igual o diferente o mayor o menor que un parámetro, en el caso de pruebas de una sola muestra, eh, siempre está implícito el supuesto de normalidad. Nosotros trabajamos con el supuesto de normalidad, ¿ya? El supuesto de normalidad es un supuesto poderoso que nos permite hacer cosas y nos da una cosa que no hemos analizado profundamente, pero se llama potencia, ¿ya? Nos da una mayor potencia. Pero esto no siempre va a ser el caso. Es decir, a veces vamos a tener distribuciones, no sé, de repente la distribución podría ser bimodal o podría ser muy asimétrica, es decir, podríamos tener perfectamente una distribución, eh, por ejemplo, de promedios o una distribución, qué sé yo, del tamaño de una especie, donde haya una simetría, o podemos estar trabajando con ingresos, ¿no? Nosotros ya vimos ya que los ingresos, los sueldos, todo lo que tenga que ver con dinero, generalmente no está repartido de manera muy simétrica. Generalmente está la mayor cantidad de la gente concentrada en los sectores de menores ingresos. Entonces, para trabajar cuando ese no es el caso, cuando el caso de que la cosita de la distribución que estamos viendo no es normal, vamos a tener que usar métodos no paramétricos y vamos a ver los más normales, los más comunes, ¿ya? Y hoy día vamos a ver dos. Vamos a ver algunos que tienen que ver con prueba de Wilkinson o de Mann-Whitney, ¿ya? Se usa más o menos en términos sinónimos. Si quieren repasar esto, si les interesa el tema, pueden ir al capítulo del libro de Erika Taucher, donde yo me basé un poco en el capítulo de Wilcoxon, de Erika Taucher, para hacer esto, y también saqué material de algunas otras cosas y también hice algunas cosas en Stata. Estos métodos, esto que les estoy enseñando no es para la prueba, no va a ser evaluado en la prueba, pero es bueno que lo tengan presente, es bueno que lo lean, es bueno que se den un tiempo para saber que existen, que hagan un ejercicio, va a ser rápido, va a ser, no van a gastar casi nada de tiempo en hacer los ejercicios que les hago en Stata, y para que tengan una idea más que nada de que existen métodos no paramétricos y tengan la tranquilidad de estudiarlos tranquilamente, porque esto no va a ser evaluado en la prueba, en la última prueba, pero les puede servir mucho a la hora de trabajar de cuando hagan su tesis, especialmente si hacen algo cuantitativo. ¿Ok? Entonces vamos a... quiero sacar... ocultar, pausar grabación. Voy a parar el video, aquí está. Ya, entonces vamos a trabajar sin el video. Listo. Entonces, empezamos.
Métodos no paramétricos. Habíamos usado los métodos paramétricos, ya lo habíamos dicho, es cuando las distribuciones, por ejemplo, cuando ustedes tienen una distribución, por ejemplo, de los pesos de una especie, se distribuyen de manera normal o más o menos normal, donde el supuesto de normalidad es un supuesto razonable. ¿Ya? Cuando trabajamos con proporciones, vimos que cuando tenemos una proporción y sacamos muchas muestras de una población y sacamos distintas muestras para ver y sacamos distintas proporciones muestrales, al graficarla, hacer un histograma, vemos que se produce una distribución normal. ¿Ok? Pero generalmente, entonces, en el caso de los problemas cuando tengamos problemas con proporciones, no va a ser necesario estos métodos, pero sí, de repente, cuando trabajemos, por ejemplo, con promedios. También se usan los métodos no paramétricos, mucho cuando se quieren calcular las medianas. Ya nosotros no hemos visto esto, pero de repente nosotros nos gustaría estudiar cuál es la mediana de una distribución. Ujú. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos los casos normales, tenemos una distribución normal y queremos estudiar, por ejemplo, los promedios y tenemos una cantidad suficiente de datos, ¿no? Podemos usar tranquilamente los métodos usados hasta ahora, que son llamados métodos paramétricos, porque estamos analizando parámetros de una distribución. ¿Ok? Pero a veces no vamos a tener un número grande de observaciones, entonces no vamos a saber o no vamos a tener mucho derecho a ver si la distribución es normal, ¿ya? Pero más me interesa estos métodos cuando estemos trabajando en otros tipos de escalas, como por ejemplo en escala ordinal. Cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, con las edades de las personas, no están trabajando con escala ordinal, a no ser que ustedes estén trabajando con niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de mediana edad, adultos mayores, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí van a tener una escala ordinal de las edades. O cuando estés trabajando con el nivel de gravedad de una herida, tiene una escala ordinal o el nivel socioeconómico. ¿Ya? En esos casos no vamos a tener un número intrínseco, es decir, por ejemplo, si yo estoy en el grupo socioeconómico 1 y una persona está en el 2, no significa que el grupo socioeconómico de una persona sea el doble que el de otro. Y si una persona está en el grupo socioeconómico 3, sea un grupo socioeconómico 3 veces más grande que otro, es sencillamente una forma de ordenar. En estos casos, cuando estamos midiendo este tipo de variables que están en escala ordinal, vamos a tener que echar mano de los métodos no paramétricos. ¿Mm? Ahora, siempre que sea posible, traten de usar los métodos paramétricos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los métodos paramétricos son más potentes. No hemos visto mucho el concepto de potencia de una prueba estadística, pero esencialmente la posibilidad de rechazar una hipótesis nula va a ser mayor cuando trabajemos con métodos paramétricos. Moraleja, en general, cuando estén trabajando, traten de usar métodos paramétricos y recurran a los métodos no paramétricos cuando ya no hayan otras posibilidades a la mano. ¿Ya? Como siempre, vamos a tratar de ejemplificar esto más que con materia, con un ejemplo, porque así se va a entender, yo creo que mejor. Supongamos que estamos midiendo el grado de salud mental de dos grupos de trabajadores. ¿Ya?
Un grupo de trabajadores tiene una jornada de trabajo normal de 8 horas diarias, de lunes a viernes. El otro grupo de trabajadores tiene una jornada de 10 horas diarias de trabajo y de lunes a sábado, ¿ya? Como hasta, no sé si todavía se hace, pero en los malls, típicamente las grandes tiendas tienen este tipo de jornadas de trabajo extensas, extenuantes y abusadoras con los trabajadores. Entonces nosotros queremos saber, bueno, ¿cuál es el efecto? ¿Cómo comparar la salud mental de estas personas? Es decir, la gente que tiene una jornada de trabajo normal de 8 horas, con una cantidad de descanso razonable, con un fin de semana normal, tiene mejor salud mental que un grupo de gente que tiene una jornada extendida de 10 horas y que tiene que trabajar de lunes a sábado, ¿ya? Entonces, interesante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es crear un puntaje de salud mental, ¿ya? Existen muchos tipos de puntaje, ¿ya? Este puntaje no va a ser una cosa ordinal. Una persona que tiene un cierto puntaje de 9 no significa que de 6 no tiene el doble de 3, es una cosa ordinal, ¿ya? Entonces, el puntaje va a ser hecho para que entiendan que esto no es necesario que sea de menor a mayor. Vamos a hacer un ejemplo donde la mejor salud mental va a ser la gente que puntúa menos, ¿ya? Así como cuando uno juega carioca, que el que gana, el que puntúa menos. Entonces, una persona que puntúa 2 en esta escala de salud mental tiene, en esta escala ordinal, mejor salud mental que alguien que puntúa 4. Y obviamente una persona que puntúa 4 tiene mejor salud mental que alguien que puntúa 9. No vamos a poner esto una escala inventada solamente para entender el ejemplo. ¿Mm? Pero vamos a tener dos grupos de trabajadores. Los dos grupos de trabajadores no tienen por qué estar balanceados, es decir, no tienen por qué tener la misma cantidad de trabajadores eh, en un grupo que en otro, ¿ya? Entonces los trabajadores que puntúan normal, los mido, son poquitos, son 7, y 1.4, otro 2, 6, 3, 8, 5 y 9. Y mido, se hace los test para los trabajadores con jornada extendida y puntuaron 7, 6, 3, 10, 11, 18 y 14. Es decir, al parecer vemos claramente que las puntuaciones son más altas de los trabajadores con jornada extendida y eso nos hace sospechar de que al parecer los trabajadores con jornada extendida, como es de suponer, tienen una peor salud mental. Pero la pregunta es si existe una diferencia significativa, ¿ya? Es decir, yo puedo tener dos grupos, yo puedo tener un grupo de una persona donde el promedio es 1,60 m y otro 1,61 m, pero a lo mejor esa diferencia no es significativa. En el fondo los promedios son iguales y esa diferencia necesariamente se puede haber dado sencillamente por azar. Y aquí esto se puede haber dado por azar. Sencillamente uno podría suponer que los trabajadores con jornada normal y jornada extendida tienen más o menos la misma puntuación, y el hecho de que nos haya dado puntajes más altos para la jornada extendida, ¿no?, es sencillamente una cuestión de hacer, ¿ya? Entonces necesitamos un método para dilucidar esa diferencia y decir, bueno, sí, acá hay una diferencia significativa, estadísticamente significativa, de salud en los dos grupos, y poder decir, ¿sabe qué? Aquí estamos con un problema de salud mental, es decir, el problema de la jornada extendida está afectando la salud de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, como dijimos, los puntajes están en escala ordinal. No podemos hacer la prueba
no podemos hacer una prueba T como, ya, con la T-Student, que se podía hacer incluso cuando la prueba T cuando tenemos eh, poquitos, poquitas observaciones, ¿ya? Sino que en este caso vamos a usar lo que se llama rangos, es decir, el orden. En vez de trabajar con los puntajes con los puntajes que obtuvieron las personas, vamos a trabajar con la posición que obtuvieron, es decir, vamos a ordenar las personas de menor puntaje a mayor puntaje, es decir, entre los que tienen mejor salud, perdón, mejor salud mental a los que tienen peor salud mental. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, es bastante fácil. Les voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con el de salud mental, es otro, que es creo que es el que aparece en el libro de Taucher, y después vamos a volver a el problema de la salud mental y vamos a vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a hacerlo a mano y vamos a hacerlo con Stata para ver qué obtenemos. Veamos un ejemplo. Entonces, tenemos aquí 7 observaciones, ¿ya? Y estas observaciones tienen un cierto valor, un número cualquiera, ¿ya? Tienen un cierto valor. 2, 8, 3, 19, 20. Y supongamos que estos están en escala ordinal. Entonces, lo que yo voy a hacer es ordenar esto. Entonces, voy a colocar un rango que va a ir de 1 a 7, es decir, del puntaje más bajo al puntaje más alto, y voy a ponerle el valor que obtuvo el puntaje más bajo. El puntaje más bajo obtuvo un 2, el que viene un 3, el puntaje más alto obtuvo un 5. ¿Ya? Esta fue la observación 1, la 3, la 7, la 6, la 2, la 4 y la 5. Es decir, hacemos una cosa bastante sencilla de ordenamiento. Esto lo pueden hacer a mano, pero nadie lo hace a mano. Al final vamos a usarlo como... em, vamos a usarlo en Stata. ¿Ya? Ahora, puede ser que dos observaciones tengan el mismo valor. En ese caso, el rango va a ser el promedio de esto. En el ejemplo que les voy a dar, aparece esto, y yo creo que ahí les va a quedar más claro eso del promedio. Entonces, volvamos al ejemplo de los trabajadores y la salud mental. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar a los 14 valores, porque tenemos 14 trabajadores. ¿Ya? Y vamos a colocar en rojo los rangos y valores de los trabajadores que tienen una jornada normal. Entonces, este que está, este que está acá tiene una jornada extendida. Este que está en rojo, 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 todos estos tienen jornada normal, ¿ya? Esto tiene jornada normal, normal, y todo el resto, los que están aquí en el rango blanco, con un valor negro, tienen la jornada extendida. ¿Qué pasaría si no hubiese diferencia entre los grupos? Esa es la hipótesis nula, ¿no es cierto? Siempre la hipótesis nula es, no hay diferencias, ¿ya? No hay diferencias. Generalmente la hipótesis alternativa es, acá hay una diferencia significativa, acá hay algo significativo, acá hay algo distinto. ¿Mm? En ese caso, los promedios de los rangos deberían ser parecidos. Si tener una jornada extendida o una jornada corta, yo les asigno puntaje a la salud mental, los ordeno de menor a mayor, no importa si menor es más salud mental o mayor salud mental, da lo mismo en este caso, o sea, no da lo mismo, pero desde este punto de vista sí, en el sentido que los rangos
¿ya? Que es una cosa mucho más tangible, porque es un orden, nos van a dar promedios parecidos y se van a distribuir más o menos igual, ¿no es cierto? Pero aquí vemos que al parecer estos están distribuidos, todos los valores más altos están distribuidos, son valores que están de jornada extendida, entonces eso nos hace sospechar. Pero veamos los números. Vamos a tomar solamente las personas con jornada normal, lo cual es el grupo 1. Este grupo 1 tuvo menor media. ¿Cuál fue la suma de los rangos? 1, 2,5, recuerden que aquí, voy a volverme un poquito, a veces los rangos pueden ser números decimales. ¿Por qué? Porque aquí, como este tiene un valor 3 y este tiene un valor 3, entonces este tiene rango 2 y este rango 3. Pero yo no le puedo asignar arbitrariamente un rango mayor a uno a otro porque tienen el mismo valor, entonces lo que yo hago es tomar el promedio de los dos. Entonces, aquí tenemos que en el grupo 1, que son los que tienen jornada normal, los rangos son 1, 2,5, 4, hasta 10. La suma de todos los rangos es 38 y la media de todos los rangos es 38 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Eso me da 5,4. Y la media para los otros, que son 1, 2, 3, 4, 5, también son 7 observaciones, me dio 9,6. Y también tienen, no lo escribí porque no es necesario, pero tienen 7 observaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y claramente las personas que tienen jornada extendida tienen un promedio de rangos mayor. Ahora, la pregunta es si este 5,4 y este 9,6 es una diferencia significativa y vamos a poder decir que la gente que tiene jornada extendida tiene una peor salud mental. ¿Ok? Al grupo que arrojó menor promedio siempre se le denomina grupo 1. ¿Ya? Es una convención. Y a su suma se le designa T1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la suma acá? T1 del grupo que sacó menor promedio es 38. Este es T1, 38. N1 ya sabemos el número de observaciones que sacó este grupo, el grupo número 1, ¿ya? Y ahora viene la pregunta genial, la pregunta que se le ocurrió a la gente que se le ocurrió hacer este test. La pregunta es, ¿cuál habría sido la suma de los rangos si las 7 observaciones del grupo 1 hubiesen sido menores? ¿Ok? Si hubiera... ¿Qué pasaría si claramente el grupo 1 tiene mejor salud mental, es decir, puntúa menos? Y de una manera completamente clara, si eso hubiese sido completamente clara, la persona más sana estaría en el grupo 1, la segunda en el grupo 1, la tercera en el grupo 1 y la séptima en el grupo 1. Estarían todos en el grupo 1, ¿ya? Y los otros 7 estarían en el grupo 2. Es decir, vamos a tomar en cuenta qué habría pasado en el caso extremo de que claramente eh, las personas del grupo 1 tienen una mejor salud mental. Ya, antes de seguir, necesito repasar un poquito de matemática muy sencilla que se supone que deberían haber visto en el colegio, pero es bastante sencilla. Un paréntesis matemático que lo tengo que ver para que entiendan bien la prueba de Wilcoxon. ¿Cuál es la suma de los primeros números naturales? Los primeros n números naturales.
Por ejemplo, ¿cuál es la suma de los primeros 100 números naturales? ¿Cuál es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta 100, por ejemplo? ¿Mm? Existe una forma muy bonita de sacarlo, y es la siguiente. Si suman el primero y el último, les da 101. Si suman el segundo con el penúltimo, les da 101. O sea, 1 más 100, 101. 2 más 99, 101. 3 más 98, 101. Por lo tanto, la suma es n por n más 1 dividido por 2. ¿Se entiende? Es decir, porque yo voy a sumar 50 veces, no 100 veces, por eso dividido por 2, el primero con el último. Bueno, eso revísenlo si les interesa la parte matemática, si les interesa este tipo de problemas, pero la fórmula general es la siguiente. La suma de los n primeros números naturales partiendo del 1, es decir, si sumamos 1 más 2 más 3 hasta cualquier número n, es n por n más 1 dividido por 2. Por lo tanto, ¿cuál es la suma de los 100 primeros números naturales? Es 100 por 101 dividido por 2. 5050. 1 más 2 más 3 hasta 100 da 5050. ¿Para qué nos sirve esta cuestión? Bueno, sirve para Wilcoxon. Por eso lo vimos. Aquí está, n por n más 1 dividido por 2. Para determinar la diferencia, si hay una diferencia significativa entre ambos grupos trabajadores, vamos a comparar una diferencia que vamos a llamar U, ¿ya? Que va a ser la diferencia entre la suma de todos los rangos del grupo 1. Acuérdense que en este caso era 38. Si sumamos todos los rangos del grupo 1 nos da 38. Y eso lo vamos a comparar, ¿ya? Con todas... con toda la suma de los rangos, si el grupo 1, si todas las observaciones de este grupo hubiesen sido las menores. ¿Ya? Es decir, vamos a comparar el resultado del grupo 1 con el mismo resultado del grupo 1 si este resultado hubiese sido que obtuvimos para el más bajo, para el puntaje más bajo un 1, para el segundo un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7. ¿Y cuál habría sido la suma? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. ¿Cómo se suma eso? Con esto. 1 más 2 más 3. Es decir, n por n más 1 dividido por 2. N por n más 1. N por n más 1 dividido por 2. Aquí está. Y aquí está la diferencia, y esta es la diferencia que yo tengo que comparar y para ver si es grande o chica. Tiene que ser grande o chica. Tiene que ser grande o chica para... para ver si hay una diferencia significativa. Pensémoslo un poquito, ¿ya? Piénsenlo un poquito como tarea. T1 era 38, era la suma de todos los rangos del grupo 1. Esto es n por n más 1 dividido por 2. Este habría sido el resultado, 7 por 8, 56. 56 dividido por 2. Hoy día estoy con la calculadora mental mala. ¿Ya? 56 dividido por 2. Increíble que esté calculando eso. 28. Entonces, 38 menos 28. Obvio, 10. ¿Ya? Ese es el valor de U encontrado. ¿Es un valor grande o un valor chico? Y si es un valor, ¿y qué tiene que ser para que la diferencia sea significativa? ¿Tiene que ser un valor grande o un valor chico? Piénsenlo. ¿Ya? Les voy a enseñar a hacer esto a mano y después lo vamos a hacer rápidamente en Stata. Aquí en la próxima página hay una tablita.
que es la tabla de los valores U de la distribución de Wilcoxon de datos no pareados, que son los que estamos trabajando ahora. No estamos trabajando con datos pareados, ¿ya? Entonces, el valor de U encontrado se busca en la primera fila de la tabla que está en la siguiente lámina. El valor de U, ¿cuál fue? 10. Entonces lo buscamos en la primera fila y aquí está, 10. Luego bajamos y buscamos el grupo 1, que tiene 7, y el grupo 2, que también tiene 7. Fíjense que esto no tiene por qué, esto está hecho para poquitas observaciones. Entonces el grupo 1 tiene 7 y el grupo 2 tiene 7, y nos vamos acá y encontramos un numerito que es el 125. ¿Qué significa ese 125? ¿Mm? Encontramos un número que es el 125. ¿Cuál es la interpretación? ¿De dónde salió ese 125? El 125 tiene que ver, esto no es necesario que lo entiendan perfectamente, pero quiero que sepan de dónde viene, que de alguna manera, que en algún momento lo hayan sabido. Pero es la cantidad de arreglos, de formas posibles de ordenar 14 rangos en dos grupos de tamaño 7 y 7. ¿Cómo los podemos ordenar? Los podemos ordenar de 125 veces. Esto tiene que ver con combinatoria. Siempre y cuando la suma de los rangos del grupo 1 sea 38 o menos. ¿Ya? Y después ese número, que es el 125, se divide por un número que es el 3432. ¿Dónde está ese número 3432? Está acá. Estamos acá en el 10, que es los valores de U. Bajamos, aquí está 125, porque aquí está el 7 y 7, y aquí aparece un numerito que es el 3432. ¿Qué es el 3432? Es el número de combinaciones posibles de 14 rangos cuando se tienen dos grupos de 7 observaciones cada uno. No es necesario que lo entiendan perfectamente, piénsenlo, si les interesa esta cuestión matemática, échenle una pensadita. No tenemos tiempo ahora para adentrarnos en esto, pero esta es la mecánica de cómo se trabaja con esto. Más importante que esta aritmética combinatoria es lo siguiente. Ese 125 que yo encontré, si yo lo divido por el 3342, que está asociado a ese 125, me da una probabilidad, una especie de p-valor. Este es como nuestro p-valor. Y nos dio 0,03, es decir, 3,64%. Y este p-valor es lo suficientemente bajo como para rechazar la hipótesis nula de que ambos grupos tienen la misma salud mental, pero para un nivel de significancia de alfa igual 5%, porque nos dio 3,64. Si el nivel de significancia hubiera sido alfa igual 1%, no podríamos haber rechazado la hipótesis nula, a pesar de que vemos claramente, intuitivamente, que el grupo que trabaja menos tiene mejor salud mental. ¿Ya? Ahora, esta prueba se puede hacer con dos colas o con una cola. Lo que hicimos acá es hacerla con este P que está acá, que está asociado a una cola. Dos colas significa que, a ver, la hipótesis nula es que la salud mental del grupo 1 es igual a la salud mental del grupo 2. Dos colas significa que la salud mental del grupo 1 es distinta a la salud mental del grupo 2, lo cual significa que puede ser peor o mejor. Y una cola significa que la salud mental de un grupo es mejor que la otra, ¿ya? Y este numerito que está acá tiene que ver con una cola. Si necesitan hacerlo para dos colas, es decir, quieren probar la hipótesis de que la salud mental es distinta, es decir,
igual con rayita, es decir, multiplican esta probabilidad por 2. Y eso no es un valor significativo desde el punto de vista de que estamos usando un nivel de significancia de 5%. Y así es como se hace esta cosita cuando estamos trabajando a mano, pero ya por supuesto que nadie lo hace así. Entonces vamos a hacer un ejemplo bonito en Stata. Ya llevamos 36 minutos, así que lo voy a dejar acá. Vamos a hacer otra, después vamos a hacer otra cápsula. Yo sé que están cortos de tiempo, pero les repito, esto no va a ser evaluado la prueba solamente para que entiendan esencialmente cómo se hacen y al final, cuando lo hagan en Stata, van a ver que es muy fácil, ¿ya? Obviamente, Stata hace todo el trabajo, pero tenemos que ver de dónde viene esto. Tenemos dos niños, el grupo A y el grupo B. ¿Mm? Los dos niños tienen parásitos intestinales y el tamaño de esos parásitos es distinto. ¿Ya? Sacamos muestras de parásitos del grupo A y muestras del parásito del grupo B y los medimos en, qué sé yo, no sé, centímetros mucho, ya, pongámosle milímetros. El grupo A, el grupo de niños, no se sometió a un tratamiento y el grupo B de niños sí se sometió a un tratamiento. Entonces queremos ver si hay alguna diferencia significativa entre el grupo A y el grupo B. Es decir, si es bueno someterse a tratamiento para achicar el tamaño de los parásitos. Fíjense que aquí lo que yo estoy haciendo no es una cuestión ordinal. Yo no estoy haciendo una cosa de orden. Estoy sencillamente tomando tamaños que podrían ser perfectamente, no sé, pongámosle milímetros. ¿Ya? Supongamos que son milímetros. Pero tenemos poquitas observaciones, por lo tanto no podemos trabajar muy sueltos de cuerpo con la hipótesis de que esta cuestión tiene una distribución normal. No tenemos la suficiente cantidad de observaciones como para decir, ¿sabe qué? Esta cuestión es normal o no es normal, ¿ya? Entonces, como tenemos poquitas observaciones, aunque no estemos trabajando con una escala ordinal, tenemos que usar la prueba de Wilcoxon y la vamos a usar en Stata. Y recordemos que el grupo A es el grupo que no se sometió a tratamiento y el grupo B sí se sometió a tratamiento. Entonces, las hipótesis son las siguientes. El promedio de los parásitos del grupo A es igual al promedio del parásito B y la hipótesis alternativa es que el promedio de los parásitos del grupo A es mayor que los del grupo B. Bueno, claro, el grupo B se trató y parece que se le achicaron los parásitos. De hecho, si ustedes promedian esto, les va a dar un promedio más chico que esto. Por lo tanto, la hipótesis nula más razonable es suponer esta. ¿Ya? Entonces tenemos las hipótesis planteadas. ¿Y cómo lo hacemos en Stata? Bueno, lo vamos a hacer a mano. Hagan el ejercicio, es cortito, no se van a demorar mucho. ¿Ya? Se meten ahí en Stata, al editor de ecuaciones, donde pueden escribir, y anotan, aquí va a decir variable 1, variable 2, y empiezan a escribir nomás, y empiezan y colocan todos los niños que están en el grupo A, que es 30, 28, 27, etcétera. Entonces aquí está 30, 28, 27 y acá están todos los del grupo A que hasta 28. En el grupo B tenemos más niños que puntuaron que tenían parásitos de tamaño 26, 28, 30, 25 hasta 28. Y tenemos una cuestión desbalanceada, pero esto funciona igual. Entonces, aquí va a decir variable 1, variable 2, le cambian el nombre, a variable 1 le vamos a colocar peso, perdón,
Da lo mismo, peso, tamaño, lo que estamos midiendo esencialmente, esto es un ejemplo, estamos midiendo el tamaño de los parásitos, en este caso era peso, no era longitud. Ya, supongamos que son pesos en microgramos o miligramos o lo que ustedes quieran. ¿Ya? No, para el caso no es fundamental, no es trascendente, no es relevante eso. ¿Ya? Lo que es relevante es que aquí tenemos un conjunto de números y un grupo de números. ¿Y cómo hacemos entonces el Wilcoxon? Aquí está la... ¿Cómo se hace? Se escribe el comando rank sum, ¿ya? Suma de rangos, ¿de qué? De la variable peso, coma, y la dividimos por grupo. Y nos dice, usted está usando un Wilcoxon de 2 muestras, ¿ya? Con suma de rangos, es decir, está haciendo un test de Mann-Whitney, ¿ya? Donde en el grupo A tiene 7 observaciones, en el grupo B tiene 9. La suma de los rangos, si usted ordena los rangos, ¿ya? Si ustedes ordenan de menor a mayor y después suman los rangos, les va a dar 82,5 y 53,5. ¿Ya? Aquí tenemos una suma. Esto es un valor esperado que no lo vamos a... no nos interesa verlo ahora, pero lo que tenemos que ver es lo siguiente. La hipótesis nula es que el peso del grupo A es igual al peso del grupo B. Eso nos dio un valor Z. ¿Ya? Y aquí nos dio un p-valor, una probabilidad que nos dio como 0,0140, es decir, 1,4. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis de que los pesos son iguales. ¿Ya? ¿A favor de qué hipótesis? De que son diferentes. Es decir, cuando ustedes hagan esta prueba, lo que les va a dar es la prueba de 2 colas. ¿Por qué? Porque acá hay un valor absoluto. Entonces, esto les dio la prueba de 2 colas. Si quieren hacer la prueba de una cola, donde quieren probar la hipótesis de que mu sub A es mayor a mu sub B, sencillamente dividen esto por la mitad y les da 0,07. Es decir, les da significativo al 1%. Es decir, realmente los parásitos del grupo A son mucho más livianos que los del grupo B. Ya, vamos a dejar hasta acá esta cápsula. Voy a dejar de grabar y esto lo voy a subir a ¿cómo se llama? A la plataforma para que le echen una miradita. ¿Ya? Entonces vamos a